En 1982, los isleños de Chagos, desesperados, se manifestaron por las calles de Mauricio. Aquello puso en evidencia al gobierno británico, que otorgó una irrisoria compensación que no alcanzaba los 4.500 euros por persona. No les llegó ni para pagar sus deudas, y muchos creyeron que la percepción de este dinero era un engaño para que firmaran su renuncia al derecho de volver a su tierra. Para cobrar el dinero teníamos que firmar con la huella de nuestro pulgar. Quienes sabían firmar lo hacían, y quienes no sabían ponían su huella dactilar. Lo añadieron al pie de la página. Yo nunca renuncié a mis derechos. Mientras viva, ni mis hijos ni yo renunciaremos jamás a nuestros derechos. Si me hubieran dicho que firmaba para entregar mi isla, nunca habría cogido aquel dinero. Habría seguido con mi vida. Jamás habría renunciado a mis derechos. Fue totalmente indecoroso, antiético, dictatorial. Hacer que los chagosianos pusieran su huella dactilar en un confuso documento legal inglés, por el que los isleños, que ni hablaban ni leían en inglés, y mucho menos en un inglés jurídico, renunciaban a todos sus derechos básicos como personas. Renunciar a sus derechos era precisamente lo que el gobierno británico quería que hicieran. Así podían de una vez por todas olvidarse de ellos. Aquel mismo año, el gobierno británico gastó 2 billones de libras en defender los derechos de los habitantes de las Islas Malvinas, de raza blanca. Mi pueblo, como diría la reina en su discurso navideño. Tenemos por un lado 2.000 habitantes de las Malvinas y por otro, otros 2.000 habitantes de Chagos. A unos se les echa sin contemplaciones y a los otros se les dice, acudimos al rescate. Por favor, si todos son ingleses, todos son británicos. Es cierto, no hay ninguna diferencia. ¿Dónde está su sentido de la justicia? ¿Dónde está su sentido del juego limpio? Desde un pequeño local del barrio más pobre de Port Louis, en Mauricio, Olivier Bancoul, electricista, ha llevado esta lucha por todo el mundo. Aquí está con Nelson Mandela. Sí, ahí estoy con Nelson Mandela. Un ejemplo de luchador por los derechos humanos. Equiparamos nuestra lucha a la que Nelson Mandela llevó adelante. En la década de los 90, la lucha de los isleños dio un giro radical con el hallazgo de estos documentos en el Registro Público de Londres. Era la prueba que él y su gente estaban buscando. Estos archivos oficiales secretos, tanto tiempo olvidados, desvelan la conspiración en toda su dimensión y el cinismo con que se llevó a cabo. La conspiración se enmascaró con la creación de la colonia ficticia denominada Territorio Británico del Océano Índico. El único propósito a la hora de crear esta colonia fue echar de allí a la gente. Y para hacerlo, el Foreign Office inventó una ficción. Dijeron que los isleños no eran realmente gente de Chagos, sino que eran meros trabajadores temporales. Memorándum del Foreign Office, julio de 1965. Personas nacidas en las islas y en algunos casos sus padres nacidos allí también. Nuestra intención es, sin embargo, que ninguno de ellos sea considerado habitante permanente de las islas. ¿Y entonces cómo debían ser considerados? La situación legal de los habitantes se simplificaría enormemente desde nuestro punto de vista, aunque no necesariamente desde el suyo, si decidiéramos tratarlos como población flotante. Esta filmación del gobierno británico, efectuada en 1957, revela esta duplicidad. El Foreign Office sabía, evidentemente,
que la gente de Chagos era cualquier cosa menos trabajadores temporales. De un total de más de 100 islas, solo media docena están habitadas permanentemente, en parte por gente de Mauricio y las Seychelles, pero principalmente por hombres y mujeres nacidos y criados en estos fragmentos de tierra. Esta película narra la historia de sus vidas. Los británicos pretendían sostener, según cita textual de los documentos, que en las Islas Chagos no había indígenas ni población estable. Eso es mentira. Mi padre nació allí, mi abuelo nació allí, mi abuela nació allí y mi madre también. Ellos mienten. Toda nuestra generación nació allí. En Londres, algunos altos funcionarios empezaron a temer ser descubiertos. Memorándum del Foreign Office, noviembre de 1965. Existe una población civil. En la práctica, sin embargo, recomiendo una política de discreta ignorancia. En otras palabras, olvidemos esto antes de que la ONU nos llame la atención sobre ello. Solo puedo decir que consideraron que aquel era un precio que les compensaba pagar. Porque en realidad no iba a haber objeciones y se saldrían con la suya. Y lo único que les preocupaba, los documentos lo muestran claramente, lo único que les preocupaba era quedar en evidencia. Aquel mismo mes, el representante británico ante las Naciones Unidas recibió la orden de mentir a la Asamblea General afirmando que las Islas Chagos estaban deshabitadas cuando el Reino Unido tomó posesión de ellas. Debo recordarles que esto se hizo violando la Carta de las Naciones Unidas. Por eso se llevó a cabo en el más absoluto secreto y mediante mentiras. No exagero los términos. Fueron mentiras, sucias mentiras. Lo que muestran los documentos no es solo una sucesión de mentiras, sino una despótica actitud de desprecio y brutalidad. En agosto de 1966, Sir Paul Gorbooth escribió: Debemos ser muy firmes en este asunto. El objetivo de la operación era hacernos con ciertos islotes para que fueran nuestros. No habrá más población indígena que las gaviotas. A pie de página hay una nota manuscrita de Dennis Greenhill, posteriormente barón Greenhill de Harrow. Desafortunadamente, además de aves, hay unos cuantos tarzanes o viernes de oscuro origen. Esperamos que sean trasladados a Mauricio con prontitud. En estos documentos tenemos a algunos de sus antiguos colegas diciendo que necesitamos unos islotes donde todo lo que hay son unos cuantos tarzanes y Janes. Sí, conozco a la persona a la que se refiere. Al instante me he dado cuenta de a quién se refiere. Siento un gran respeto por él. Falleció. Y estoy seguro de que si hubiera sospechado que unos comentarios como estos, hechos de pasada, pudieran llegar a hacerse públicos, nunca los habría escrito. Porque no creo que fuera de esa clase de personas, sinceramente. La gente pone apresuradamente en papeles oficiales cosas que no piensa realmente. Los conspiradores empiezan a tener el viento en contra. Un alto funcionario escribió: Esto es verdaderamente insatisfactorio. Proponemos declarar a más de 240 isleños, de forma más o menos fraudulenta, como pertenecientes a otro lugar. Pero todo esto es difícil de conciliar con el sagrado deber de la Carta de las Naciones Unidas.